Bienvenidos a su canal de dramas turcos, donde la farándula otomana nunca descansa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un buen cafecito turco virtual porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que estoy segura les va a encantar. Y sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de bodas. Campanas de boda, corazones, flores y mucho amor porque nuestra querida Demet Özdemir se nos casa. Pero no solo eso, el lugar secreto donde conoció a su futuro esposo es tan inesperado que les va a volar la cabeza. Prepárense porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas, chismes y noticias frescas del mundo turco. Y por supuesto, déjenos un like para que sigamos trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y más recientemente Aşk-Taktikleri, Tácticas de amor, ha encontrado el amor verdadero. Y no fue en un set de grabación, ni en una alfombra roja llena de flashes. Prepárense para lo inesperado. Porque esta historia, mis chismosos, es digna de un guión de una de esas novelas que tanto nos gustan, pero con el plus de que es real, completamente real. Su futuro esposo Oğuzhan Koç es un reconocido cantante y compositor turco. Seguro han escuchado alguna de sus canciones, son de esas que te tocan el alma y te hacen bailar al mismo tiempo. Tiene un don para transmitir emociones a través de la música, un talento que lo ha posicionado como uno de los artistas más queridos y respetados de Turquía. ¿Pero cómo se conocieron estos dos tortolitos? Aquí es donde la historia se pone interesante. Prepárense para un plot twist digno de Netflix. Resulta que Demet y Oğuzhan se conocieron. ¿En terapia? Sí, así como lo oyen. Ambos estaban buscando herramientas para mejorar su bienestar emocional y, miren ustedes, terminaron encontrando el amor en el lugar menos pensado. La ironía de la vida. Imagínense la escena, ambos compartiendo sus vulnerabilidades, abriendo sus corazones y sus mentes a un profesional, y boom, Cupido hizo de las suyas. Apoyándose mutuamente y construyendo una conexión genuina desde la base. Es de película. De esas que nos hacen suspirar y creer en el destino. ¿Quién diría que el amor podría florecer en un entorno tan introspectivo? Al principio ambos fueron muy discretos con su relación. De hecho, durante mucho tiempo se negaron los rumores de romance. Los medios turcos estaban como locos intentando captar una foto juntos, pero ellos se mantenían firmes en su decisión de mantener su privacidad. Querían proteger lo que estaba surgiendo entre ellos, cultivarlo lejos de las miradas curiosas y los juicios de la prensa. Claro, como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y la insistencia de la prensa terminó dando sus frutos. La curiosidad, mis chismosos, es más fuerte que cualquier estrategia de camuflaje. Hace unos meses, unas fotos de Demet y Oğuzhan cenando juntos en un restaurante de Estambul se filtraron en las redes sociales. Las imágenes eran bastante claras y no dejaban lugar a dudas, estaban saliendo. Se veían relajados, sonrientes, disfrutando de la compañía del otro. Al principio intentaron evadir las preguntas de los periodistas, pero la presión era demasiada. La prensa turca es implacable, mis queridos. No descansan hasta conseguir la primicia. Finalmente Demet y Oğuzhan decidieron hacer oficial su relación a través de sus redes sociales. Publicaron una foto juntos con un mensaje súper tierno, confirmando que estaban enamorados y felices. Internet explotó. Los fans de ambos no podían creer la noticia y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones y buenos deseos. Un tsunami de corazones y emojis de enamorados inundaron la web. Desde ese momento Demet y Oğuzhan se han mostrado mucho más abiertos con su relación. Han compartido fotos de sus viajes juntos, de sus cenas románticas y de sus momentos más divertidos. Se nota que están muy enamorados y que disfrutan mucho de la compañía del otro. Irradian felicidad por los cuatro costados. Ahora, hablemos de la pedida de mano. Fue un evento de ensueño. Oğuzhan le propuso matrimonio a Demet en una ceremonia íntima y romántica, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. El lugar estaba decorado con flores, velas y luces, creando un ambiente mágico. Un cuento de hadas hecho realidad.
Demet, por supuesto, dijo que sí entre lágrimas de felicidad. Imagínense la emoción del momento. La piel de gallina. El anillo de compromiso es espectacular. Se trata de un diamante talla esmeralda, una joya que refleja el buen gusto y la elegancia de Demet. Se dice que el anillo costó una fortuna, pero ¿qué importa el precio cuando se trata de sellar un amor verdadero? El valor sentimental es incalculable. Además, mis chismosos, un diamante es para siempre. La boda se llevará a cabo en Estambul a finales de agosto. Ya se han filtrado algunos detalles sobre la ceremonia y la fiesta. Se espera que sea un evento por todo lo alto con invitados de lujo, música en vivo y una decoración impresionante. Una boda digna de la realeza turca. Se rumorea que Demet lucirá un vestido de novia diseñado por un famoso diseñador turco. Se dice que la casa de modas *Pronovias* está en la contienda, con diseños espectaculares que resaltan la belleza natural de Demet. También se dice que la fiesta tendrá temática otomana, con bailes tradicionales y comida típica de la región. Va a ser una boda de cuento de hadas. Un festín para los sentidos. Pero más allá de la ceremonia y la fiesta, lo más importante es el amor que une a Demet y Oğuzhan. Son una pareja que se complementa a la perfección, que se apoya mutuamente y que comparte los mismos valores. Se nota que están construyendo una relación sólida y duradera. Un amor que floreció en la terapia y que promete ser eterno. Demet ha encontrado en Oğuzhan a su compañero de vida, a esa persona que la entiende, la apoya y la hace reír. Y Oğuzhan ha encontrado en Demet a su musa, a esa mujer que lo inspira y lo motiva a ser mejor cada día. Una conexión profunda y genuina. Un amor de almas gemelas. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, incluso en terapia. Es un recordatorio de que es importante trabajar en nuestro bienestar emocional y de que no debemos tener miedo de mostrarnos vulnerables ante los demás. La vulnerabilidad, mis chismosos, es la llave que abre la puerta al amor verdadero. La historia de Demet y Oğuzhan nos enseña que el amor verdadero existe y que, a veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Que vivan los novios. Que su amor sea eterno y que su felicidad sea contagiosa. Y que nos inviten a la fiesta, por favor. Ahora bien, ya que estamos en modo chismoso, hablemos un poquito de las carreras de Demet y Oğuzhan. Como ya les mencioné, Demet es una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las favoritas del público. Una estrella que brilla con luz propia. Recordemos algunos de sus papeles más icónicos. En Erkencikus, pájaro madrugador, nos enamoró con su interpretación de Sanemeyn, una joven soñadora y espontánea que lucha por sus sueños. En Doğduğun Unep Kaderindir, el hogar donde naciste es tu destino, nos conmovió con su papel de Zeynep, una mujer que debe elegir entre su familia biológica y la familia que la crió. Y en Aşk Taktikleri, tácticas de amor, nos divirtió con su papel de Aslı, una diseñadora de moda que apuesta con un colega a que puede enamorar a un hombre. Demet es una actriz versátil y talentosa. Por su parte, Oğuzhan es un cantante y compositor muy respetado en la industria musical turca. Sus canciones son conocidas por sus letras profundas y sus melodías pegadizas. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Un artista con una sensibilidad especial. Sus canciones como Bulutlara Esir Olduk, Kos y Aşk Beni Yendi se han convertido en himnos para miles de personas. Sus letras exploran temas como el amor, la pérdida, la esperanza y la superación personal. Oğuzhan es un artista que conecta con el corazón de su público. Ambos son artistas talentosos y exitosos, pero lo más importante es que son personas humildes y sencillas. Se nota que tienen los pies en la tierra y que valoran las cosas importantes de la vida. Un ejemplo a seguir. La boda de Demet y Oğuzhan es uno de los eventos más esperados del año en Turquía. La prensa turca está cubriendo cada detalle de la preparación, desde la elección del vestido de novia hasta la lista de invitados. Un acontecimiento que paraliza al país. Los fans de ambos están ansiosos por ver las fotos de la boda y por celebrar el amor de esta pareja tan querida. Estamos seguros de que será un día inolvidable. Un recuerdo para toda la vida. Y ahora, mis chismosos, vamos a especular un poco sobre los posibles invitados a la boda.
Seguro que veremos a muchas caras conocidas del mundo del espectáculo turco como Can Yaman, Hande Erçel, Kerem Bürsin, Beren Saat y Quantatl. Una alfombra roja llena de glamour y estrellas. También se espera que asistan familiares y amigos cercanos de Demet y Oğuzhan. Un evento íntimo y emotivo. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de amor y salseo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que el amor siempre encuentra un camino, incluso en terapia. El amor es un misterio que se revela en los lugares más insospechados. Para recapitular un poquito, hoy hablamos de la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, de cómo se conocieron en terapia, de su pedida de mano de ensueño y de los detalles que se saben hasta ahora de la ceremonia y la fiesta. Un cuento de hadas moderno. Una historia de amor que nos inspira a creer en el poder del destino. Muchísimas gracias por acompañarme en este chismecito. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan adorable. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció la historia de amor de Demet y Oğuzhan. ¿Se imaginaban que se conocerían en terapia? ¿Qué les parece el anillo de compromiso? Quiero saber su opinión. Su feedback es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chismecito jugoso y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas, chismes y noticias frescas del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no olviden seguir chismeando, que la vida es demasiado corta para no enterarnos de todo. Adiós. Va.